Samantha González, soy de la Universidad Manuela Beltrán y soy del grupo A2B. Hola, mi nombre es Jessica López, estudiante de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. Hola, buen día, mi nombre es Lorenz Paola Tapiero del programa de enfermería. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la reanimación neonatal. Entonces, los recién nacidos que no requieran reanimación neonatal generalmente se pueden identificar después del nacimiento, rápidamente al realizar los siguientes 3 preguntas. Edad de gestión, buen tono, si respira o llora. Si la respuesta a las 3 preguntas es sí, el recién nacido puede permanecer junto a la madre para la atención de rutina. Entendiendo como la atención de rutina, el secado, colocar piel con la madre y cubrirlo con una manta seca para mantener la temperatura normal. Se debe continuar con vigilancia de la respiración activada y coloración. Si la respuesta es no a alguna de las preguntas, se debe colocar el recién nacido en una cuna térmica para recibir uno o más de las siguientes secuencias de 4 acciones. Pasos iniciales en esta estabilización, entonces se puede hacer calentar y mantener temperatura normal, posicionar, limpiar secreciones solo si son copiosas y o obstruyen las vías aéreas, secar y estimular, ventilar y oxigenar, iniciar compresiones torácicas y administrar adrenalina y o volumen. Para una reanimación exitosa en el recién nacido que no responde a los pasos iniciales, la decisión de progresar más allá de los pasos iniciales se determina de manera simultánea por 2 características visuales. Entonces la primera es la respiración, entonces si presenta apnea, jadeos o dificultad respiratoria, y la frecuencia cardíaca, que es menor a 100 latidos por minuto. Bueno, en anticipación a la necesidad de reanimación es la preparación para la reanimación neonatal, que requiere de elaboración de riesgo perinatal, un sistema que organice el personal apropiado basado en ese riesgo, un método organizado para garantizar el acceso inmediato al material y equipo de reanimación que ayuden a asegurar un equipo de trabajo efectivo y una adecuada comunicación. Un reanimador, un equipo de reanimación neonatal está en desventaja si el material de reanimación está perdido o si el equipamiento no funciona. Cuando se identifican factores de riesgo perinatal, se debe organizar un equipo de reanimación y se deben asignar un líder. Si el tiempo lo permite, el líder debe realizar una sesión pre-reanimación, identificando las intervenciones que se puedan requerir y asignar los roles y responsabilidades a cada miembro del equipo. Etapas iniciales de la reanimación. Los pasos iniciales en la reanimación de un recién nacido son el mantener la temperatura normal, posicionar al recién nacido en posición de olfateo a las vías aéreas, si es necesario limpiar las secreciones con una perilla o sonda de aspiración, secar al recién nacido. Si es prematuro, se envuelve en una bolsa de plástico y estimularlo para que respire. Bueno, las intervenciones que utilizamos es el uso de cunas térmicas y envolturas de plástico con gorro. Ha reducido pero no eliminado el riesgo de hipotermia en recién nacidos. Pretérmino en la sala de parto. Se han implementado nuevas estrategias como incrementar la temperatura en la sala, mantas térmicas y el uso de gases precalentados para la reanimación. La combinación de varias de estas estrategias puede ser útiles para prevenir la hipotermia en recién nacidos de menos de 32 semanas de gestación. Bueno, el calentamiento del recién nacido hipotérmico para restaurar la temperatura normal. Las recomendaciones para esto es las tradicionales para el método de recalentamiento de los neonatos que están hipotérmicos después de la reanimación. Han sido que es preferible realizarlas de forma lenta en vez de rápida para evitar complicaciones
como apneas y arritmias. Sin embargo, no hay suficientes evidencias para el método de recalentamiento de los recién nacidos hipotérmicos en la admisión hospitalaria. De forma rápida, el 0,5 grados Celsius hora o mayor, o lenta, menos del 0,5 grados Celsius hora. Cualquiera de los métodos puede ser útil. Bueno, en el efecto de la hipotermia e hipertermia materna en el neonato, es la hipertermia materna durante la labor de parto. Esta asociación con efectos adversos en el neonato, estos incluyen incremento en el riesgo de mortalidad, crisis convulsivas neonatales y estados neurológicos adversos como encefalopatía. La hipotermia materna durante la labor de parto no se asocia con efectos adversos en el neonato durante el nacimiento. Otra es mantener normotermia en situaciones con recursos médicos limitados, que es la capacidad para mantener la temperatura en situaciones con recursos médicos limitados. Después del nacimiento es un problema significativo con riesgo de incremento en la mortalidad para temperaturas por debajo de los 36,5 grados. Los recién nacidos prematuros están en un riesgo mayor que los recién nacidos a término. En intervenciones sencillas para prevenir la hipotermia durante las 2 primeras horas de vida, reduce la mortalidad. Durante la transición, el uso de envolturas de plástico y el uso del contacto de piel con piel reduce la hipotermia. Para mantener la temperatura corporal o prevenir la hipotermia, es razonable utilizar bolsas limpias de plástico para comida hasta el cuello, así como arroparlos después de secarlos. Cuando el líquido amniótico es claro, esto fue revisado en el 2010, aspirar la vía aérea inmediatamente después del nacimiento, ya sea con perilla de aspiración o con una sonda de aspiración. Solo debe considerarse si la vía aérea parece estar obstruida, evitar la succión innecesaria, ayudar a prevenir el riesgo de bradicardia por aspiración-succión en la nasofaringe, el deterioro de la distensibilidad pulmonar, en la oxigenación y en la velocidad de la perfusión cerebral, asociado a la aspiración traqueal en el paciente entubado. En las terapias intensivas neonatales también refuerzan la necesidad de tener precaución al aspirar después del nacimiento. La evaluación de la frecuencia cardíaca es inmediatamente el nacimiento de la evolución de la frecuencia cardíaca. Se realiza para valorar la efectividad del esfuerzo respiratorio y espontáneo y determinar la necesidad de intervenciones subsecuentes durante la reanimación. El incremento de la frecuencia cardíaca es un indicador sensible para valorar la respuesta a cada una de las intervenciones. Por lo anterior, identificar un método rápido, confiable y efectivo para evaluar la frecuencia cardíaca del neonato es de suma importancia. En guías previas, el método de exploración preferido era la auscultación del área cardíaca y la oximetría del pulso es recomendada como método auxiliar no invasivo, rápido y continuo de la frecuencia cardíaca durante la reanimación neonatal. En el uso de la oximetría de pulso es recomendado cuando la reanimación puede ser anticipada, cuando la cianosis central persiste después de 5 a 10 minutos de vida o cuando se administra oxígeno suplementario. La administración de oxígeno en recién nacido de término, es recomendado iniciar la reanimación con oxígeno al aire ambiente. Se puede utilizar y evaluar el oxígeno suplementario para obtener una saturación preductal cercana al rango intercuartil, obteniendo en recién nacidos de términos sanos posterior a un parto vaginal. Y en pretérmino se inicia la reanimación al aire ambiente o altas concentraciones de oxígeno. La mayoría de los recién nacidos tienen el oxígeno al 30% al momento de la estabilización.
Y la reanimación en pacientes pretérmino de menos de 35 semanas de gestación se debe iniciar con concentraciones bajas de oxígeno, y la concentración de oxígeno se debe llevar a lo necesario para lograr saturaciones aproximadas al normal y de recién nacidos. Cuando existe presencia de meconio. En 1970 existen recomendaciones para reducir el riesgo mortalidad asociado con el síndrome de aspiración de meconio, ya que la presencia de líquido amniótico con meconio sugiere sufrimiento fetal e incrementa las posibilidades de que un recién nacido requiera maniobras de reanimación. Si el recién nacido es vigoroso con un buen esfuerzo respiratorio y un buen tono muscular, el recién nacido se puede quedar con la madre para continuar las maniobras iniciales de atención. Si es necesario, se puede realizar aspiración genital del meconio en boca y nariz con perilla de aspiración. De lo contrario, si el recién nacido presenta pobre tono muscular e inadecuado esfuerzo respiratorio, las maniobras de reanimación se deben realizar bajo la cuna térmica. Los PPI deben iniciarse si el recién nacido no respira o la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, después de terminar los pasos iniciales. La intubación de rutina para aspiración traqueal, en que estas circunstancias no están recomendadas porque no existen evidencias suficientes que recomiendan esta práctica. Al hacer esta sugerencia de la beneficio no conocida de la intubación y aspiración traqueal, por lo tanto se debe hacer énfasis en iniciar la ventilación dentro del primer minuto del recién nacido que no respire o que haga de manera inadecuada, que se requiere de mayor estudio. Presión al final de la aspiración. El uso de PPI es la terapia recomendada tanto para recién nacidos, pretérminos y detérminos que esté en apnea. La bolsa autoinflable, la inflada por flujo o la pieza en T son dispositivos que se pueden utilizar para aplicar PPI. Dispositivos avanzados de ventilación. Se pueden administrar PPI de manera efectiva con bolsas autoinflable, inflada por flujo o dispositivos en T. La elección del dispositivo depende de la disponibilidad o a la preferencia del médico. Asimismo, la bolsa autoinflable continúa siendo la única en la cual se puede utilizar como fuente de oxígeno. También diferencia de la bolsa inflada por flujo o del dispositivo en T. Con la bolsa autoinflada no se puede administrar presión continua de la vía aérea. Mascarilla laringea, la cual se posiciona en el sitio de entrada de la laringe, ayuda a garantizar ventilaciones efectivas en recién nacidos de término y pretérmino de más de 34 semanas de gestación. La mascarilla laringea es una alternativa a la intubación orotraqueal en casos en donde la ventilación con bolsas, mascarillas, no es adecuada para garantizar una ventilación efectiva. La colocación del tubo orotraqueal. Durante la reanimación neonatal, la intubación orotraqueal está indicada cuando la ventilación con bolsa mascarilla no es efectiva y cuando es por tiempo prolongado, cuando se realizan compresiones torácicas o para situaciones especiales, como hernia disfragmática. Cuando se brinda PPI mediante la intubación orotraqueal, el mejor indicador para corroborar una intubación exitosa y una adecuada ventilación pulmonar es el incremento de la frecuencia cardíaca, aunque la medición del CO2 exhalado continúa siendo el método más confiable para confirmar la adecuada colocación del tubo endotraqueal.
La falla al detectar CO2 exhala un neonato con adecuado gasto cardíaco frecuentemente se asocia a intubación esofágica. El flujo pulmonar ausente o limitado puede resultar una incapacidad para detectar CO2 exhalado a pesar de que las cánulas orotraqueales está bien colocada y puede ocasionar extubaciones y reintubaciones innecesarias. La evolución clínica como la expansión torácica, la adecuada auscultación bilateral de los campos pulmonares y la condensación del aire en la cánula orotraqueal son indicadores adicionales de una correcta intubación. En las compresiones torácicas, si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, a pesar de adecuadas ventilaciones, las compresiones torácicas están indicadas, porque las ventilaciones son la medida más efectiva durante la reanimación neonatal. Las compresiones torácicas se aplican en el tercio inferior del esternón, con una profundidad aproximada de 1/3 del diámetro anteposterior del tórax. Se han descrito dos técnicas, la técnica de 2 pulgares con el resto de los 2 rodeado el tórax y dando soporte a la espalda, o la técnica con 2 dedos y la otra mano donde se soporte a la espalda. Se prefiere la técnica de 2 pulgares debido a que genera mayor presión arterial y mejor presión de perfusión coronaria con menor fatiga en el reanimador. La técnica de 2 pulgares se puede realizar en la cabecera de la cuna, dejando libre el área umbilical para la colocación de catéteres, por lo que la técnica de 2 dedos ya no es necesaria. Medicamentos. Es poco frecuente el uso de medicamentos durante la reanimación neonatal. La bradicardia en recién nacidos habitual es el resultado de una mala adaptación pulmonar o de hipoxemia profunda. Establecer una adecuada ventilación es la parte más importante para corregirla. Sin embargo, si la frecuencia cardíaca persiste en menos de 60 latidos por minuto, a pesar de la adecuada ventilación con oxígeno al 100%, preferentemente con intubación orotraqueal y de compresiones torácicas, está indicado la administración de epinefrinas, volumen o ambas. La epinefrina no sufrió modificaciones desde el 2010, que fue su revisión. Se puede considerar una dosis intravenosa de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramos de epinefrinas a una concentración de 10.000 si se administra endotraqueal, en lo que se considera un exceso intravenoso. Se debe incrementar la dosis a 0.05 o a 0.1 miligramos por kilogramos. Por la falta de información que se apoye la administración por vía endotraqueal, se debe utilizar la vía intravenosa tan rápido como sea posible. Expansores de volumen. Cuando existe sangrado o cuando se sospecha la frecuencia cardíaca del recién nacido no responde a otras medidas terapéuticas, se recomienda el uso de una solución cristaloide, isotónica o de sangre como expansores de volumen en la sala de parto. La dosis recomendada es de 10 mililitros en kilogramos, la cual puede ser repetida en casos de recién nacidos predeterminados. Se considera el no usar de manera pronta expansores de volumen, ya que estos se han asociado con un incremento de hemorragias intraventricular. Posteriores a la reanimación del recién nacido que requieren maniobras de reanimación está en riesgo de presentar deterioro posterior a que sus signos vitales regresaron a la normalidad. Una vez de asegurado la ventilación y o la circulación esté estabilizada, el paciente se debe mantener o debe ser transferido a un sitio donde exista monitorización continua y se pueda anticipar la atención.